Bueno, nosotros tenemos que tener bien en claro ahora nuestra identidad en Cristo y el llamado que tenemos de parte de Dios. Porque ahora en esta etapa de crecimiento que le llamamos la juventud, ya no es tanto el peligro del pecado, porque se entiende que hay cosas que ya están eh, bajo el gobierno del Espíritu. Entonces, hay otras cosas que la Escritura nos advierte y dentro de ello están, eh, una es la vanidad de la mente, que ya la mencionamos algo. Después en el libro de Colosenses tenemos varias cositas más, de un poco más directas que tal vez en el libro de Efesios. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Tanto el libro de Efesios, Filipenses y Colosenses tienen como la revelación más alta en cuanto a la iglesia y por lo tanto también a quién es Jesucristo, el Señor. Entonces, a pesar de eso, hay advertencia, tanto en el libro de Efesios como en el libro de Colosenses. No tanto tal vez en el libro de Filipenses, pero sí se advierte ahí donde dice que nos cuidemos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran los que predicaban la circuncisión. Los creyentes tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Bueno, entonces Pablo dice que nos guardemos de los mutiladores del cuerpo. Cada una de estas filosofías, tradiciones, entiendo que la más fuerte es la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue dada por Dios y forma parte del Antiguo Testamento. Entonces, decíamos el domingo que las corrientes religiosas más nuevas son las cristianas evangélicas, especialmente la pentecostal, pero dentro de esas también surgieron, creo que fue el siglo XVIII, XIX, los testigos de Jehová, los adventistas, los denominados mormones y otras corrientes más. Todavía siguen apareciendo corrientes teológicas totalmente nuevas y a veces algunas muy extremas, tanto que ya se les considera heréticas. Cuando se dice heréticas, que están fuera del orden de los fundamentos. Se está hablando también hoy de la cuadrimensión de la deidad. Ya no son 3, son 4. No sé si escucharon eso. Sí. Bueno, que hay, o sea, está el Padre, el Hijo y el Espíritu, pero hay un Dios más alto, que es el Altísimo. O sea, el Altísimo sería otro Dios. Bueno, hay una que viene de Corea que creen en la diosa, Dios, la diosa. Ah, sí, sí. También hay otros que tienen 4, pero en vez de ser otro Dios más alto, es el cuarto sería como un Dios femenino, la madre. Porque ¿cómo? Si no hay madre, no puede haber descendencia, hijos. Y ahí pues tiene que haber padre y madre. Claro, sí, dice. Claro. Bueno. Entonces tenemos que considerar todas estas cositas, pero lo mejor para estar firme es considerarlas así, entender lo que son, pero lo mejor es arraigarse en la verdad, en la realidad de Cristo, conocer a Cristo. Por eso el apóstol Pedro dice al final de uno de sus libros, podríamos mirarlo, yo no recuerdo si es me parece que es la segunda epístola, donde dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, sí, es en la segunda y es en el último versículo del capítulo 3 de segunda de Pedro. Habla también de lo que Pablo escribió en el versículo 16, 15 y 16. Dice:
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellos de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, entonces, lo mejor para estar resguardado de todas estas corrientes es conocer a nuestro Señor Jesucristo y creciendo en la gracia que Él nos provee. Y quería mencionar otro texto igual en Primera de Pedro, el capítulo 1, Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Sí? Bien, cuando uno permanece en el estado de niñez y muchas veces de una niñez carnal, porque al no desarrollarse continuamente la vida en nosotros, sí o sí, al no recibir la gracia de Dios, quedamos en esa condición. Gracias al Señor, entiendo que ya estamos superando toda esa etapa, porque si no, cuando la Escritura dice, por ejemplo, los sufrimientos y las glorias que venían después, uno no entiende qué es esto. ¿Cuál es gloria? ¿Qué es gloria? Los sufrimientos de Cristo es todo lo que Él pasó en su vida humana, siendo despreciado, siendo marginado, siendo perseguido. Entendemos por la palabra que el Señor no solamente sufrió en el tiempo de su ministerio y especialmente en la cruz, sino que durante toda su vida Él fue probado. La Escritura dice que Él fue tentado en todo. Y en otro texto que es muy, muy especial ese texto, dice que por lo que Él padeció, aprendió la obediencia. O sea que el Señor fue tratado y preparado por el Padre en todas circunstancias de la vida para que Él edifique una vida nueva. Bueno, eso todo fue una preparación, estando Él en su condición de hombre, y especialmente el sufrimiento es en el tiempo de la cruz. Hay hermanos que le llaman esa última etapa de la vida del Señor el camino de la cruz, porque se entiende que unos 6 meses antes de que el Señor vaya a la cruz, Él empezó a anunciar a los discípulos que iba a llegar ese tiempo. El Hijo del Hombre será entregado, el Hijo del Hombre será rechazado, y empezó a anunciarles. Bueno, a ese tiempo se le llama el camino de la cruz. Y el apóstol, no, el Lucas, el evangelista Lucas, él menciona en un pasaje, creo que está después de cuando el Señor subió al monte y se transfiguró delante de sus discípulos, allí dice que él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, él durante esos 6 meses recorrió nuevamente muchos lugares de donde ya había estado. Sí, antes de ir a Jerusalén, pero dice la Escritura, usa esta frase, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, se dispuso ya a ir al encuentro de la cruz. Bien, entonces la cruz del Señor cumple propósitos de Dios en el sentido de quitar
todo lo negativo, todo lo que había introducido Satanás, todo lo que se había producido, bueno, es quitado por medio de la cruz de Cristo. Por eso es que tanto el libro de Corintios, las epístolas del apóstol Pedro, hablan del sufrimiento y de la entrega de Cristo en la cruz y de su sangre derramada. O sea, todo eso sirvió para quitar del medio a Satanás, ¿sí? Al pecado, al mundo, al viejo hombre. Todo allí en la cruz llegó a su fin. Entonces, lo que dice las glorias que vendrían tras ellos se refiere al tiempo de la resurrección. ¿Cuándo empezaron las glorias después de los sufrimientos? En el día de la resurrección. O sea, ahí cuando dicen los evangelios, y muy de mañana fueron María y otras mujeres ahí al sepulcro, bueno, ese es el tiempo que está indicando que venían las glorias. Las glorias después de los sufrimientos, después de la muerte y sepultura del Señor, vinieron las glorias, el día de resurrección. Y todavía estas glorias continúan. Nosotros estamos participando o somos llamados a participar de estas glorias que venían después de los sufrimientos de Cristo. Ya hemos recibido los beneficios de la cruz. Pero ahora debemos participar de la gloria entonces que viene en la resurrección. Este es el tiempo al cual somos llamados por Dios. Si volvemos al libro de Colosenses, encontramos el capítulo 2, versículo 2, Pablo habla de la consolación de los corazones. La consolación no es sanar el corazón, sino llenarlo, proveerlo. Eso significa esa palabra. Y al ser provisto por Dios, por la vida que Él tiene y la gracia que viene de nuestro Señor, el resultado tiene que ser que somos unidos en amor, ¿sí? Y esto es necesario, que nuestros corazones sean llenados, sean consolados y seamos unidos en amor, porque el propósito de Dios es que alcancemos todas las riquezas de pleno entendimiento. Eso es parte de la gloria, ¿sí? De la gloria de la resurrección. Porque estas riquezas de pleno entendimiento nos van a dar a conocer el misterio de Dios el Padre. Recuerden que acá debería haber 2 puntos y no una coma. En las Biblias Reina Valera se traduce así de esta manera: el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En realidad el original dice el misterio de Dios el Padre, 2 puntos, Cristo. ¿Sí? Si consideramos otras traducciones, encontramos que la Biblia textual dice que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar la riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, 2 puntos, Cristo. ¿Cuál es el misterio de Dios? Es Cristo el misterio de Dios. Por eso este misterio no puede ser conocido si no es por medio de la revelación que Dios trae. No se puede conocer con el entendimiento natural. Creo que todo el mundo que conoce a Cristo con el entendimiento natural, ¿hasta dónde llega? Va a decir, bueno, sí, fue un buen hombre que lo mataron, que fue crucificado. Incluso muchos celebran hasta flagelando sus cuerpos en el día de Semana Santa, en los días de Semana Santa, recordando a Jesús. Y el credo de la religión dice, bueno, subió a los cielos y está a la diestra de Dios. Y intercede por nosotros. Nada más. Eso es todo lo que se conoce de Cristo en su resurrección. Pero cuando nosotros miramos la palabra, encontramos que hay muchísimo más en la vida de resurrección del Señor y que Él está plenamente activo, y porque es Dios, Él está con nosotros, pero también está a la diestra de Dios. O sea, son misterios. Cristo mismo, el Hijo de Dios, es un misterio. Entonces, este misterio es el que nosotros somos llamados a conocer, ¿sí?
A ver, busquemos otra. Es la pregunta que le hizo el Señor a sus discípulos. ¿Y ustedes qué me dicen que soy yo? Sí. Hay cosas que el Señor solamente les revelaba a sus discípulos, no al resto de las personas. Pero ahí, bueno, ahí uno contestaron de los profetas. Sí, claro, ahí el Señor les preguntó directamente, ¿y ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, este misterio, como decíamos, tenemos que conocer, ¿sí? Porque en Cristo, verso 3 dice, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Seguimos hasta el versículo 8 y que dice así. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno. Entonces, con seguridad podemos decir que para la vida no necesitamos absolutamente nada más. ¿Qué necesitamos? Solamente necesitamos a Cristo, nada más, porque Él tiene todo lo que nosotros necesitamos, o lo que Dios desea proveernos, que es la plenitud, porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Cuando dice la Escritura que en Él está corporalmente la plenitud de la deidad, quiere decir que Él está manifestando lo que Dios es, tal como dice Hebreos capítulo 1, versículo 1, que Él es el resplandor mismo de su sustancia. Ahí tiene en el libro de Hebreo algunos versículos que han sido debatidos a través de los siglos, aquel que no cree entra en esos detalles. Sí, pero será que así, ¿vio? Significa que Cristo es el resplandor mismo de Dios. Eso es lo que significa, porque es de la misma sustancia de Dios. Entonces algunos empiezan especialmente los testigos de Jehová y otros que no creen que Jesucristo sea Dios, empiezan a hacer conjeturas. Pero la palabra nos revela claramente que en Jesucristo habita corporalmente la plenitud de la deidad. Por eso si uno vuelve al Evangelio de Juan, capítulo 14, especialmente, y al 16, uno de pronto se confunde en su mente natural. ¿Por qué? Porque el Señor claramente ahí dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y que después cuando habla del Espíritu, dice, y ustedes ya le conocen, porque está entre ustedes. ¿Quién estaba entre los discípulos? El Señor. Y Él les dijo, ustedes ya conocen al Espíritu. Y dando a entender que dijo, no los dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. ¿Quién venía? ¿El Espíritu o Cristo? Si viene el Espíritu, viene Cristo. Porque en Cristo está la plenitud de la deidad. Por eso decimos que el Espíritu cuando habla, dice, el mismo Señor dijo, no hablará de lo suyo, sino que escuchará y hablará todo lo que oyere. Y Él me glorificará a mí. Por eso es que decimos que tiene que haber una asociación permanente y constante en lo que el Espíritu muestra, enseña y aporta con lo que Cristo es, porque si no, no es el Espíritu. Hay un pasaje claramente donde dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu del Hijo de Dios. Pero ¿cómo? Si en otro lado se nos dice que se nos dio el Espíritu Santo. La mente natural se confunde con estas cosas, pero para la persona que cree lo que Dios ha hecho y que Cristo es el misterio de Dios, no hay ningún problema con esto. Porque Dios es infinitamente más grande, mucho más grande que nosotros. Y nosotros a veces pretendemos encasillar a Dios en ciertos conceptos muy humanos y de acuerdo a la mentalidad natural.
Y no es así. Entonces, más bien debemos creer lo que la palabra nos revela. Sabe que cuando uno empieza a creer no hay ningún conflicto. Yo no tengo ningún conflicto de que cuando se habla del Espíritu, en otro pasaje se habla de Cristo. ¿Sí? Y si se habla de Cristo, de pronto se habla del Espíritu. ¿Por qué? Porque es Dios mismo, es Padre, Hijo y Espíritu que se manifiestan para alcanzarnos toda la salvación que Dios preparó. Entonces, por eso es que hay que estar atentos a estas cositas que Pablo les llama, arriba que tenemos acá, el versículo 4, palabras persuasivas. Y después que tenemos filosofías, huecas sutilezas, tradiciones y rudimentos del mundo. Y a eso, acuérdense, le agregamos la vanidad de la mente y otras cositas más que están por ahí, que no son las áreas del pecado, sino son otros tipos de conceptos que vienen a querer desviarnos de Cristo. El tema es ese. No es que se haga más, se haga menos, o sea una simple filosofía. No. Son conceptos que pueden apartar a la persona y la persona queda sin recibir de la gracia de Dios, sin recibir manifestación de la vida. O sea, estos conceptos pueden apartar a un creyente de la vida, ¿sí? Tal como le estaba pasando a los hermanos de la iglesia de Galacia. Pues está tocando la mente. Exactamente. En definitiva, la mente Sí, es la sí. que está tocando. Todos estos conceptos tocan la mente. Sí, todos van a apuntar no ya a decir a una vida pecaminosa o de costumbres así. No. Van a la mente para tratar primero de desviar, apartar a las personas y después vendrán otras cosas y vienen otras cosas. Pero primero el objetivo es, ¿sí? Entonces, por eso que se nos invita, a pesar de toda la gracia y las glorias que vienen después de la resurrección, a estar atento a estas cosas, ¿sí? Entonces, si nosotros miramos en el capítulo 3 de Colosenses, vamos a mirar las cosas positivas, 3, 9 y 10, dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre. Este es lo mismo que dice Efesios, despojados del viejo hombre que está viciado. Acá dice despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Acá volvemos un poquito a los conceptos que estábamos considerando el viernes pasado, que es el nuevo hombre. Dios ha hecho un nuevo hombre, ¿sí? Y el que se renueva es el nuevo hombre, no el viejo. A veces hay cosas que nos complican porque nosotros en cierta manera tratamos de que el viejo cambie algo, ¿vio? El viejo hombre. No debo ser así. No, directamente la Escritura nos invita a que lo desechemos, a que nos despojemos y nos revistamos del nuevo, porque este nuevo es el que tiene la imagen del que lo creó. Veo que hay un dicho muy común y que está entre la gente religiosa, que Dios creó al hombre de su imagen y semejanza, porque el original dice así, que Dios creó a Adán y Eva conforme a su imagen y semejanza. Pero el tema es que Adán y Eva fueron creados, hay un hermano que usa una figura para tratar de explicar esto, que ellos tenían la imagen exterior de Dios, pero no la vida de Dios. La imagen exterior de Exterior, por decirlo de una manera, ¿sí? La imagen, pero no la sustancia, no la vida de Dios.
Entonces dicen, el hombre fue creado como un guante. O sea, un guante tiene la forma de una mano, pero en realidad lo que le da la forma real es que la mano esté en el guante. ¿Sí? Bueno, eso significando que el hombre fue creado para que Dios se incorpore en él, para que reciba la vida de Dios. Por eso Dios había puesto el árbol de la vida en medio del huerto. Adán y Eva tendrían que haber comido del árbol de la vida, no del árbol de la simiente del bien y del mal. ¿Sí? Entonces, no alcanzaron a participar de la vida de Dios. Ahora, por eso es que vino nuestro Señor Jesucristo a redimirnos. Con su resurrección, entonces Él empezó a proveernos de la vida de Dios. Claramente la Escritura nos muestra esto. ¿Sí? No es que Dios nos ayuda de alguna manera, sino que directamente vino a quitar lo viejo, lo antiguo, a condenarlo a la muerte y a proveer algo totalmente nuevo. ¿Sí? Nosotros tenemos que apropiarnos entonces de esto nuevo que Dios preparó. Yo creo que ese es el tema que tenemos que tener bien claro, que es que nosotros necesitamos renovarnos constantemente para que se manifieste la vida que está en nosotros. El día que no nos renovamos, la vida no se manifiesta. ¿Sí? Este es un tema que tenemos que profundizarlo un poquito, que también nosotros lo podamos compartir con otros hermanos, que si no buscamos algunas cosillas para que traten de reformar el viejo hombre, y generalmente para eso recurrimos a los mandamientos. Y la Escritura dice que el Señor ha condenado en la cruz a ver, vamos a leerlo mejor. Vamos a ir primero al libro de Efesios. Sí, el acta de decretos. Y también el libro de Efesios menciona, a ver, leemos desde el versículo 11, ¿sí? 2. Efesios 2, desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pedro dijo de Pablo, entre las cuales algunas cosas hay difíciles de entender. ¿Sabe por qué no se leen mucho las epístolas? Porque son difíciles de entender. Yo muchas veces leí las epístolas, pero no las entendía. No entendía lo que querían decir, ¿sí? Y encima son medias complicadas hasta para leerlas, porque hay términos y palabras que no estamos acostumbrados a usar. Por ejemplo, cuando dice acá, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne. ¿A qué se refiere? A que los judíos estaban aferrados a la ley de Moisés y pensaban que esa era la verdad, y por medio de ellos de la ley iban a tener la vida eterna. Entonces despreciaban a los que no eran circuncidados y no eran del pueblo de Israel. Eran considerados perros. ¿Sí? Entonces ahora dice, por eso en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús fue hecho un nuevo pacto. ¿Sí? Ahora en Cristo Jesús, nosotros, ustedes, vosotros, dice, que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Por eso, ¿cómo le habrá sonado esto a los judíos de ese tiempo, que eran muy celosos de sus tradiciones, de sus 4.000 y algo, bueno, ahora tienen 4.000 y algo, pero esos tiempos de 2.000 años de historia, 2.000 años de historia?
O sea, muchísimo antes que todas las filosofías y religiones modernas. Porque Confucio, que es un filósofo chino, apareció 500 años antes de Cristo y la ley ya tenía, cuando apareció Confucio, más de 1500 años. El catolicismo apareció en el año 300 después de Cristo. Los islamitas con el profeta ¿cómo es? Mahoma, 600 años después de Cristo. La reforma que dieron origen a las iglesias protestantes y cristianas evangélicas como las conocemos hoy, fue no hace tanto tiempo, en el año 1500 y algo. Hace 500 años, hace poco se celebró los 500 años de la reforma. Entonces, mire, por eso es que pesa tanto la cultura de la ley, las tradiciones y los mandamientos que fueron hechos, pero la Escritura claramente nos dice ahora que sí, bajo ese pacto que había sido hecho por el pueblo de Israel, con el pueblo de Israel, nosotros los gentiles no teníamos absolutamente nada ahí. ¿Sí? Estábamos, dice por eso, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, sin esperanza y Dios. Pero ahora, en Cristo, nosotros que estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Acá no se habla de ningún rito, ni acción, ni nada, sino que se habla de la sangre de Jesús. ¿Qué nos acercó a Dios? La sangre de Jesús. ¿Sí? En el nuevo pacto es lo que nos ha acercado a Dios. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Abolió en su carne las enemistades. ¿Y qué eran las enemistades? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esa era la enemistad. O sea, nosotros tenemos la ley y ustedes no tienen nada. ¿Sí? Esa era la enemistad. Pero ahora, de los dos pueblos, Dios hizo uno. Un solo y 9 hombres haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliando con Dios en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y ahora los gentiles, dice, son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, verso 20. También el libro de Colosenses dice algo más en cuanto a la ley. Recuerden que en estos tiempos ha habido un avance nuevamente de los aspectos de la ley, porque como decíamos, si la Iglesia Católica tiene ya una fuerte tradición de 1700 años, un poco más, la tradición de los judíos tiene 4000 años. Entonces pesa muy fuerte. ¿Sí? Todas estas cosas, si vienen a influenciar a las personas, los terminan desligando de Cristo. Y recuerden, Cristo es la vida. Sin Cristo no hay vida. Entonces, debemos estar muy atentos a esto porque son a veces modas que vuelven y empiezan a afectar a los hermanos que estaban firmes en Cristo, empiezan a practicar algunas cosas que no tienen absolutamente nada con lo que el Señor preparó para nosotros. Es por medio de la fe. ¿Sí? Entonces, debemos permanecer firmes en Cristo. Volvamos a Colosenses, por favor, en el capítulo 2. Todo lo que Dios ha hecho ahora es hecho en Cristo, porque incluso dice verso 11, 2:11, que en Él fuimos circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo,
en el cual también fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Anuló el acta del decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándolo en la cruz. Entonces, ahora todo lo que nosotros necesitamos viene de Cristo. El vivir en Cristo nos provee de una absoluta libertad. Entonces Pablo, cuando habla de esto, tiene que decir algo. Lo único que no usan la libertad como ocasión para la carne. Libro de Gálatas. Porque en Cristo tenemos una libertad total y absoluta. Por eso él dijo, si el Hijo del Hombre os liberta, ustedes son verdaderamente libres. ¿Sí? Entiendo que cuando estamos en Cristo es donde se restaura plenamente eso que en un tiempo se le dio mucha importancia también, que es el libre albedrío. O sea, las personas tienen capacidad de decisión. Nosotros, cuando estamos siguiendo al Señor, tenemos una capacidad de decidir. No es que nosotros con nuestras decisiones podamos producir algo. Pero tenemos la capacidad de decidir. O sea, o seguimos a Cristo o no lo seguimos. Eso son las advertencias estas que se dan en cuanto a este tipo de filosofías y tradiciones y todo eso, ¿sí? Que a veces son atractivas. Debemos reconocer que hay cosas que son atractivas, pero son atractivas para aquellas personas que no están bien arraigados en el Señor. Los niños no están bien arraigados, por eso Pablo dice, para que no seamos niños fluctuantes. Porque cuando se escucha algo novedoso, la persona que no está arraigada en Cristo, bueno, va a tender a correr hacia buscar una solución, una ayuda o lo que esté, necesitando. Y hay personas que, no sé, al no estar fundadas, le da lo mismo ir a una iglesia, le da lo mismo ir a ver un brujo, un ayudador, uno que tira cartas o lo que sea. La gente a veces busca aquí y busca allá. ¿Sí? Un profeta también. Claro, a ver qué me dice el profeta. Sí, bueno, esa es la naturaleza humana que no ha sido tocada por el Espíritu. Entonces hay un tiempo donde hay cierta confusión y a veces la confusión viene porque uno no tiene claro quién es el Señor. En mi experiencia yo viví esas situaciones. ¿Cómo expresarlo? Hay cosas que uno como presiente o algo inquieta dentro de uno que algo no está bien. No sé si a ustedes le hace eso. Algo no está bien. Pero uno no sabe qué es exactamente. Pero uno sigue con esa sensación de intranquilidad interior. Uno tiene esa sensación. Yo no sé si ustedes han percibido también en situaciones. Algo no está bien. Está todo lindo, pero algo no está bien. No llegamos a mí me sucedió esto, y no es porque yo me considere con una mayor capacidad que los demás, pero una sensación de intranquilidad interior. Como que algo no estaba de acuerdo a no sé qué. Ese es el tema. ¿Cuándo pude percibir más claramente estas cosas? Bueno, cuando tuve una mayor revelación de Cristo, entonces las pude percibir. ¿Cuál era el problema? Que en muchas de esas prácticas, palabras, consejos, ayuda y todo lo que hacía, el Señor no estaba. O sea, quedaba de lado. Todo era una cuestión psicológica, de hacer esto, de hacer aquello, y entonces ya la persona con eso estaría bien. Entonces se apelaba mucho a los aspectos psicológicos. Y la gente salía reentusiasmada.
Pero ¿cuánto duraba ese entusiasmo? A algunos les duraba una semana, a otros un poquito más. Y entonces un tiempo se practicaba lo que le llamaban los encuentros. Los encuentros parece que era la última moda en sanidad interior, en pegarle un golpe a la vieja vida, al pasado, a todo. Pero resulta que a los 3 meses ya la mayoría se le había pasado el efecto. Yo no sé si a alguno le duró más. A algunas personas parece que les hizo bien, pero a la mayoría no. Y esto era muy llamativo. Yo recuerdo que había prácticas que se hacían que de pronto la gente estaba muy entusiasmada porque le ponían una canción y estaban todos orando. Entonces venía alguno y le tiraba, no sé, porque no lo vi eso, yo cómo era. Les tiraban un vino y después dejaron de tirar vino porque manchaba la ropa. Entonces tiraban agua. Entonces cuando la gente sentía eso, era una cosa, pero bueno. Entonces parecía que todo ese tipo de prácticas y de cosas armadas así iban a traer una bendición. Pero, ¿qué pasaba? No estaba Cristo, no estaba el Espíritu. En realidad era todo algo exterior. Entonces algunos, bueno, que querían realmente cambios, querían seguir avanzando, en vez de hacer un encuentro se hacían 1, 2, 3 encuentros, bueno. Y claro, eran incentivados y motivados, porque contra más encuentros tengan, más iban a estar dispuestos para servir al Señor. Bueno, la cosa es que todo eso fue un tiempo de distracción, y no aportó absolutamente nada. Al menos en muchas de las personas que yo conocí, no hubo absolutamente ningún cambio real. Yo no sé si alguien participó del encuentro, no estoy criticando la buena fe de muchos hermanos que sinceramente buscaban al Señor, pero sino de las prácticas que se hacían. Entonces, todas esas cosas tienen aparentemente algo bueno, pero al no estar Cristo, que es el que Dios designó para suministrar todos los bienes venideros, para suministrar toda la gracia de Dios, no hay nada real, simplemente es todo algo vano, ilusorio y pasajero. Tal vez soy muy severo en estas apreciaciones, pero hermanos, incluso hemos conocido personas que después de haber participado en 2 o 3 encuentros, al poquito tiempo ya le quería reventar a otro hermano la cabeza con una masa. Así andaban desagradecidos. ¿Cómo puede ser? Veo que hay cosas que no... Bueno, pero vayamos a lo positivo, vayamos a lo que el Señor tiene para nosotros, porque la palabra claramente dice las glorias que vendrían después de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuándo empezaron las glorias? En la resurrección. Y nosotros somos llamados a participar de esta vida de resurrección. Claramente el libro de Romanos, capítulo 6, menciona en el versículo 4, Romanos 6, 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si somos plantados con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Vio? Ahí es donde empiezan las glorias de la cual Pedro habla. La gloria es participar de la vida de resurrección, que es la vida que el Señor provee, tiene hoy, ¿sí? Él tenía que pasar por el proceso de la muerte, la sepultura, y por lo tanto levantarse en resurrección para hacer participar a sus discípulos de esta vida. Y no solamente participar a los discípulos desde el primer día de la resurrección, sino que también, como dijo el Señor en su oración,
no solamente estos, sino a los que han de creer por la palabra de ellos. Bueno, nosotros todavía estamos dentro de esa simiente y de las glorias de la resurrección, ¿sí? Entonces, esto es lo que debemos conocer en este tiempo y hacer participar a nuestros hermanos. Pero antes de continuar, vamos a mencionar otro texto del libro de Colosenses, el capítulo 1, versículo 25. ¿Colosenses? Sí, 1, 25. sí. Vamos a empezar desde el 24, ¿sí? Ahora, acá encontramos ya palabras medias complicadas, expresiones que son espirituales y por lo tanto debemos analizarlas, ¿sí? Porque si uno lo analiza naturalmente, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Porque esto no cabe en la mente natural. ¿Cómo se va a gozar uno en los padecimientos? Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Por eso mencionamos que todos aquellos que el Señor llama para servir van a tener padecimientos. Más bien vamos a tener padecimientos, ¿sí? Por causa del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque la edificación de la iglesia va a llevar ciertos padecimientos. Estos no son padecimientos por redención, porque los padecimientos de la redención los padeció Cristo. Él llevó el peso de nuestra redención. Esto es por causa de la edificación de la iglesia, ¿sí? No debemos mezclar el padecimiento de la iglesia por edificación con los padecimientos de redención. El padecimiento de redención es exclusivo de Cristo. Nosotros recibimos la bendición, los beneficios, pero no participamos en los padecimientos de redención, ¿sí? Entonces, dice Pablo, de la cual, o sea, de la iglesia, fui hecho ministro. Esta palabra ministro no es un título. Esta palabra significa soy un servidor, soy un siervo. Ministro es un servidor. El original de esta palabra es fui hecho ministro. Es diaconeo, o sea, que significa un servidor. Un diácono es un servidor. Pablo dice, fui hecho ministro, fui hecho un servidor. Por eso él dice, yo soy esclavo de Cristo, en otra de sus palabras. Soy un siervo del Señor. Y esto es porque a él le fue confiada, dice, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué es anunciar cumplidamente la palabra de Dios? ¿Qué significa esta palabra? Anunciar cumplidamente es anunciar de una manera completa, ¿sí? Y por eso que en el 26 dice, este misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. El anuncio es hacer el anuncio completo de este misterio que había estado oculto y ahora es manifestado a los santos. Vio que acá no dice la Escritura que fue manifestado solamente a los apóstoles y profetas, o como se le llama a veces, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, digamos, esto es el ministerio, digamos como que esto es la autoridad. No, es al revés, es diferente.
Estos son los servicios, estos son los que sirven, esto es lo que Dios llamó para servir a la iglesia. Pero el misterio tiene que ser ahora manifestado a quienes, a los santos, es decir, a todos los hermanos, a todos los llamados de Dios, a todos los hijos de Dios. Pero generalmente se ha establecido nuevamente un sistema piramidal donde está la iglesia, después vienen ciertas personas que se denominan ministros, pero no en cuanto a servicios, sino en cuanto a autoridades, que son los que gobiernan. Los que más gobiernan, por supuesto, son los ministerios de gobierno son los pastores y los apóstoles. Los maestros no, los evangelistas no, ni los profetas tampoco. Los ministerios de gobierno dicen son pastores y apóstoles. Mayormente los apóstoles son el ministerio de gobierno. Pablo asimismo se dice, fui hecho ministro, y está diciendo, fui hecho un diácono, fui hecho un servidor. Eso significa. Y apóstol no hay. Sí hay apóstol. ¿Hay apóstol? Hay apóstol. Porque en el estudio que estuve leyendo, los únicos apóstoles fueron los discípulos de Cristo. Sí, hay también esa controversia de si existen los apóstoles hoy o no existen hoy. Los apóstoles son enviados. Una persona enviada por Dios es un apóstol. O sea, el ministerio, el servicio de apóstol sigue existiendo. Se ha perdido el nombre tal vez, pero un apóstol es un enviado. Por eso se empezó a asociar el apostolado con los misioneros. Vio que los misioneros antes, por ejemplo, dejaban sus países y se iban a predicar a lugares donde no había sido predicado el evangelio. Hay muchos que se fueron, por ejemplo, a la India, a China, a países africanos. Muchos vinieron acá a la parte de América, donde todavía el evangelio no había sido predicado, solamente había llegado primero con la conquista de la Iglesia Católica. Entonces después empezaron a venir misioneros de algunos países de Europa. Bueno, esas personas eran enviados por Dios. Perdón, ¿cuál es la diferencia entre pastor y apóstol? La diferencia entre pastor y apóstol. Un pastor es alguien que pastorea y sirve dentro de las congregaciones a nivel local. Sí. Un apóstol, por ejemplo, un pastor, acá el hermano Pascual y el hermano Gabriel son pastores, porque van a servir a los hermanos sí, en las casas, o cuando alguien necesita un consejo, una ayuda. Bueno, esa es la tarea del pastorado. Apóstol vendría a ser alguien que está dando a conocer la plenitud de la palabra de Dios. Todavía nosotros no llegamos a esa. Apóstol sería un grado más, como algo. No, es un nivel más bajo. El apóstol. Claro. Ese es el tema. Sí. Hay que cambiar el orden. O sea, ¿y dónde tiene que cambiar el orden? En nuestra mentalidad. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el principio? El principio es lo que el Señor estableció. El principio de los hombres, dejémoslo de lado. El principio que el Señor estableció dice, el más grande entre ustedes es el que más sirve. Entonces, entre los hombres, ¿quién es el más grande? Jesucristo. Jesucristo hombre, dice la palabra. ¿Quién es el más grande? El Señor, porque Él es el que más sirvió, que dio su vida y se entregó. ¿Qué dijo el Señor cuando habló de este tema con sus discípulos? Yo no vine para ser servido, sino para servir. Ahí estableció entonces el Señor cómo iba a ser dentro de la iglesia que Él iba a edificar. Si alguien quiere ser el grande, va a ser el servidor de todos. O sea, a mayor servicio, después mayor va a ser la grandeza de esa persona. Pero mientras tanto, su grandeza vendría a ser
el servicio que él está haciendo, no el título. Entonces, Pablo dice, fui hecho ministro, fui hecho servidor según la administración de Dios que me fue dada. O sea, la administración de Dios es la dispensación de cómo Él organizó las cosas para que Cristo sea anunciado y sea edificada la iglesia. Y a Pablo se le dio una revelación mayor que los otros apóstoles no mencionan. Por eso tiene como 14 libros, creo, en el Nuevo Testamento, anunciando la plenitud de Cristo. Anuncie cumplidamente la palabra de Dios, eso es, ¿sí? Porque este misterio que había estado oculto de los siglos y edades, ahora ha sido manifestado ¿a quién? A los santos. La revelación plena de la palabra de Dios no es solamente para apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, no, es para los santos. Por eso el mismo libro de Efesios dice que estas personas son dadas a la iglesia para que, ¿cómo que dice? Equipen a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es la tarea entonces? De anunciar a Cristo de manera completa para que los santos conozcan este misterio, ¿sí? Para que la iglesia sea edificada. Dice el versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es este misterio? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Estas son las riquezas de gloria. Por eso Pedro decía las glorias que vendrían después de los sufrimientos. Las glorias empezaron en la resurrección. Ahora, ¿cómo es el orden de Dios entonces? El orden de Dios es que los ministerios están puestos al servicio y para edificación de la iglesia. Ahora, son autoridades. Su mandato es irrevocable y se debe obedecer sí o sí. Pero no debemos entrar en esas cuestiones, sino más bien ser guiados por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces ya uno sabe qué es lo que tiene que obedecer y qué es lo que no tiene que obedecer. ¿Sí? Porque este misterio tiene que ser dado a conocer a los santos. Si alguien recibe revelación es para que lo comparta con la iglesia. Ese es el servicio. Por eso Pablo dice, fui hecho ministro, según la administración que me fue dada, para que anuncie completamente la palabra de Dios. Acá es donde tenemos que entrar en la parte práctica, en el sentido de que lamentablemente nos hemos quedado con solamente una parte de la revelación. ¿Qué parte de la revelación nos quedamos? Esta parte es una realidad, es una verdad, el sacrificio del Señor, la sangre derramada. ¿Está bien? ¿Sí? Pero esto es solamente una parte. Porque el misterio nos tiene que llevar a esto. El misterio es Cristo en nosotros y este misterio es la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? ¿A quién anunciamos? A Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Dios, para eso es la revelación de este misterio. Para eso es no solamente el primer aspecto de la cruz, del sacrificio, de los sufrimientos del Señor, sino también anunciar las glorias de la resurrección. ¿Para qué? Para que todo hombre sea enseñado en toda sabiduría y poder presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de que la revelación sea dada de manera completa. ¿Sí? Y yo no sé si después de dar todo esto ya me quedo capaz sin mensaje. Vamos a decir. No, pero estamos trasladando también una carga espiritual
a los que escuchan, para que busquemos revelación para dar a conocer, como dice el apóstol Pablo, completamente, cumplidamente la palabra. ¿Sí? Porque hay gente que está necesitando todavía saber de la cruz de Cristo, de la sangre. Pero ya hay personas que están necesitando conocer las glorias de la resurrección. Porque si no, siempre van a estar en ese nivel de crecimiento, no se van a desarrollar. ¿Hasta dónde hay que desarrollarse? Hasta que todo hombre sea presentado perfecto en Cristo Jesús, dice la Escritura. Digo que tenemos que ir entonces anunciando la palabra de Dios en un mayor nivel hasta que esta plenitud se pueda alcanzar. No nos quedaríamos a mitad de camino de eso. Y muchos hermanos se quedan a mitad de camino, porque cuando llegan a cierto nivel de crecimiento, empiezan los problemas. Y hay muchos donde, digamos así, son frenados porque hay cosas que solamente van a ser superadas y van a ser resueltas cuando vamos conociendo el misterio de Dios que es Cristo. Y no por cosas que se incorporan a ver si le encontramos una solución ahí. Muchas veces se ha tratado de encontrar soluciones. La historia nos cuenta de todas las cosas que han hecho los hombres, queriendo buscar soluciones. Y cuando estamos hablando de esto, no estamos hablando de los gobiernos, sino de lo que ha hecho la gente que dice creer en Dios para solucionar algunas cosas de las personas. Todas han sido un fracaso. Porque de una o de otra manera, en querer solucionar algunas cosas, el misterio de Dios que es Cristo se ha dejado de lado. Ese es el tema. Entonces hay cosas que se han tratado de hacer con buenas intenciones. Se han hecho cosas que aparentemente en otro lugar han dado un buen resultado, pero ha sido un resultado pasajero. ¿Por qué? Porque no tenía la realidad de Cristo. ¿Cuál es el tema? Que Cristo es la verdad, es la realidad que vino de Dios. Sin Cristo no existe esa realidad. Por eso el apóstol Pedro, aún a la enseñanza de los padres, le llama vana manera de vivir. Esto a mí me sorprendió mucho. Cuando lo empecé a leer y a considerar esto, dije, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Eso está asociado con lo que el Señor venía enseñando cuando Él estaba con ellos en la tierra. Por eso el Señor, cuando les dijo, si alguno ama más a su padre, a su madre, a su esposa, a ella, a otro, no es digno de ser mi discípulo. Ahí lo puso en la encrucijada. O esto o yo. Entonces muchos pensaron, bueno, entonces para servir al Señor tengo que dejar mi familia, dejo todo y me voy a servir al Señor. Y hay gente que todavía hoy hace cosas así. Deja todo y dice, no, yo tengo que servir al Señor. ¿Ves alguno? Bueno, estamos hablando hablábamos de los misioneros que a veces tuvieron que ir a algún otro país. Muchos se fueron con su familia. Y hay muchos que hicieron, digamos, fueron a hacer un tiempo de misiones y después volvieron a su familia. No es que la abandonaron. Pero a veces la gente toma decisiones muy equivocadas pensando que de esta manera va a agradar a Dios y está totalmente fuera del orden del Señor, porque, como dice la canción, ¿no? Yo entiendo esto porque a mí me afectó esto durante mucho tiempo, que es que nos olvidamos de vivir antes de servir al Señor. Queríamos servirle, pero no habíamos vivido. ¿Qué hizo el Señor primero? Vivió. Vivió la vida de Dios en las circunstancias familiares, sociales, porque Él estuvo hasta los 30 años en Nazaret. Y después, entonces fue a servir. Pero primero vivió. Nosotros nos olvidamos de vivir, como dice la canción. Me olvidé de vivir, decía uno. Claro, que no llegar a la madurez para servir. Claro. Porque mientras sos niño no podés así.
Se puede servir, Claro, pero pero es sí, algo- es limitado el servicio. Por ejemplo, alguien que ha creído en la cruz y que ha sido limpiado por la sangre, puede hablar de la cruz y la sangre, sí, porque eso es una realidad en él. Entonces, un hermano que se ha convertido al Señor, a veces inmediatamente es un evangelista. Sale a anunciar lo que él está viviendo, lo que él creyó. Creyó que el Señor era poderoso para sacarlo de esto, de aquello, lo otro, o a veces fue sanado. Y sí, es real eso. El Señor se lo concedió. Pero después se debe incorporar lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5, que ahora somos salvos por la vida. ¿Cuál es la mejor salvación? La que viene por medio de la vida. Porque la salvación por la cruz, cuando estábamos perdidos en pecados, es una salvación que nos ha librado de todo nuestro pasado y es una salvación que nos libra de los juicios y de la condenación eterna. Tenemos vida eterna, ¿sí? Pero necesitamos la salvación del tiempo presente. Por eso la palabra habla que fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. ¿Por qué? Porque todavía falta completar la redención y lo que falta de nuestra salvación es que seamos salvos de este cuerpo, para que este cuerpo participe de la inmortalidad y de la incorrupción. Entonces, esa es la salvación futura. Por eso Pablo dice, el cual nos librará del cuerpo de la humillación nuestra. Porque muchas veces me pregunté, ¿y dónde está la carne en nosotros? La carne, ese elemento maligno y pecaminoso que está. ¿Dónde está? Está en nosotros, pero ¿en qué parte de nosotros anda? Ya, el alma, el sentimiento. No, está. El alma son los sentimientos. está en el cuerpo. Sí, también. No, la carne está en el cuerpo, El alma no. no en el alma. Lo dice claramente el apóstol Pedro. Y el Pablo también menciona. O sea, por eso es que la palabra habla en ciertas ocasiones de los aspectos corporales. Por ejemplo, la espada del espíritu, ¿dónde penetra? Hasta partir el alma y el espíritu, pero también dice coyunturas y tuétanos. Y después vuelve a mencionar aspectos que no son visibles, que dice los pensamientos y las intenciones del corazón. Esos son los aspectos psíquicos, los aspectos del alma. El alma y el espíritu tienen que ser separados porque el alma cultivada imita cosas del espíritu. El alma bien cultivada religiosamente y elaborada con buenas filosofías y buenas costumbres y moral puede imitar mucho al espíritu. Entonces tiene que haber una separación para que lo del espíritu fluya con absoluta libertad, sin interferencias del alma a nuestra parte consciente y discernir. Pablo dice, Hebreos dice, los maduros son aquellos que ya tienen los sentidos ejercitados en discernir el bien del mal, sin la intervención del alma, sino por medio del espíritu. ¿Sí? Las áreas de la unción y el discernimiento se mueven en el espíritu. Entonces son elaborados en la mente de Cristo, no en la mente natural. Entonces, ¿dónde está la carne? Está en el cuerpo. Dice claramente Romanos 9, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué miembros? Acá donde tenemos que ir más profundo para entender esta cosa. ¿En qué miembros? Miembros. ¿En dónde está la carne? Veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que me lleva cautivo a la ley del pecado. Romanos, capítulo 7. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en donde, en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué miembros? Claro, el tema es que cuando habla acá, habla de los miembros del cuerpo. No habla de los miembros psicológicos del alma, o sea, la mente, las emociones, la voluntad. Se habla de la ley, de los miembros del cuerpo. ¿Sí? Por eso dice el Señor, presentados por sus cuerpos. Claro, pero primero en Romanos 6 dice que debemos presentar nuestros miembros y en Romanos 12 debemos presentar el cuerpo. Si no, el cuerpo también se queda ocioso el cuerpo. Ahí está el tema. ¿Cómo se presentan los miembros del cuerpo? Sí, Romanos 6 los miembros y Romanos 12 el cuerpo. Cuando se presenta el cuerpo ya es para el servicio, o sea, para que el cuerpo esté ocupado en el servicio a Dios, porque si no está ocioso. Y si está ocioso, ¿qué sucede? Ahora, ya es la hora. Lo dejamos todo para el viernes. ¿Qué miembros? Pensemos qué miembros. Sí, esos son miembros del cuerpo, pero hay otros miembros del cuerpo. Hay muchos miembros del cuerpo. ¿En cuáles miembros? ¿En todos los miembros o en algunos miembros? Sí. Hay varios miembros, miembros que se ven y miembros que no se ven. ¿Sí? Entonces, la escritura acá no dice exactamente en qué miembros, pero aparentemente es todos los miembros del cuerpo. ¿Sí? Por eso es que Romanos capítulo 8 dice que por causa del pecado el cuerpo está muerto. Por eso estos son misterios que debemos entenderlo por medio de la revelación de Dios, que el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero el espíritu vive. El espíritu vive por causa de la justicia. Bien, esto lo vamos a dejar para analizarlo el viernes que viene. Ahora, como el cuerpo está muerto, necesita que el espíritu lo vivifique. El espíritu, dice, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Vivificará nuestros cuerpos mortales. Así dice la escritura. O sea que el cuerpo, si no es vivificado por el espíritu, no puede hacer absolutamente nada para Dios. No puede servir a Dios. Se va a ocupar de otras cosas, pero no del Señor. Eso es un gran peligro que el cuerpo esté ocioso y no esté viviendo o sirviendo para Dios. Esto tenemos que considerarlo. Y recuerden que cuando hablamos de miembro, la escritura no dice específicamente, no dice ni las manos, ni este, ni aquello, dice en mis miembros. ¿Cuáles son los miembros del cuerpo? Hay miembros, recuerden, exteriores y miembros interiores. No son el alma, porque el alma, según la palabra, va a quedar completamente libre. Y el alma fue preparada para habitación de Cristo. ¿Pero cuál alma? Recuerden que es el alma del nuevo hombre, creado según Dios. Bien, concluimos por ahí.